Hoy estar aquí, poder ser el portador de la palabra del Señor, amén. Así que le damos gracias a Dios por este tiempo glorioso, amén. Mire, yo lo invito a que abra su Biblia en el libro de los jueces, en el antiguo pacto, el libro de los jueces, el capítulo 17, jueces capítulo 17, gloria a Dios. Jueces capítulo 17, quisiera, leamos este capítulo y y allí vamos a encontrar un par de acontecimientos, un par de acciones, figuras y que vamos a compartir y que seguramente Dios nos va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todos entendemos que todos queremos hacer lo bueno para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que estamos aquí, aquellos que tenemos la bendición de poder estar en este lugar, creo que anhelamos siempre hacer lo mejor para Dios. Entendemos de que hay cosas en la vida de uno que tienen que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entendemos cuando uno mira o examinamos nuestra vida, cuando vamos a la palabra, cuando Dios nos habla, entendemos de que hay cosas en nosotros que tienen que cambiar. Amén. Que debemos cambiar para poder ejercer un mejor servicio para Dios. Porque Dios va a usar a vasos que sean de honra, dice la Biblia. No va a usar a cualquier vaso, sino que va a usar un vaso que esté limpio. Amén. Y cada día buscamos eso, la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Buscamos la perfección para servir a Dios. Mire, porque y esto, por más que usted lleve muchos años en Dios, llevemos muchos años en Dios, necesitamos día a día cambiar. Necesitamos día a día ser, morir a nuestra humanidad. Morir a las miserias que hay en el hombre, que hay en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros seguramente hay miserias. Amén. Y debemos morir. Y para poder fluir como iglesia, para poder cumplir el propósito sobre esta tierra, para poder alcanzar lo grande de Dios, necesitamos cambiar, necesitamos ser mudados a una nueva persona y ciertas cosas que hayan en nuestra vida, tratar de matarlas, tratar de exterminarlas, tratar de renunciar a todo aquello. ¿Para qué? Para poder fluir, vuelvo a reiterar, para que podamos cumplir el propósito. Mire, yo soy una persona que siempre lo he dicho. Mire, yo siempre, cuando tengo mi intimidad con Dios, con el Padre, yo siempre le digo: Señor, yo no me quiero ir de esta tierra sin poder alcanzar el propósito. Yo no me quiero llevar a un cajón, a una tumba, todo lo que tú tenías para mi vida. Y por causa de mi rebelión, por causa de que yo no me dejé vestir, de que yo no dejé que tú me moldearas, o que yo no dejé que la persona que tú has puesto sobre mi vida, no quise oír a la persona que tú pusiste como mi líder, que tú pusiste como mi cabeza, amado. Entonces yo siempre le digo: Señor, yo no quiero irme a la tumba, morirme. No quiero irme de esta tierra sin poder alcanzar el sueño de Dios. Porque sería en vano haber sufrido tanto, caminado tantos años, haber sufrido fríos, calores, tantas cosas, haber soportado. Mire que hay veces como cristiano uno tiene que soportar tantas cosas. Mire, hace unos días atrás nos aconteció algo en mi casa. Se nos metieron al fondo de la casa, nos robaron una bicicleta que no vale ni 10 pesos. Y una máquina de cortar césped que tampoco vale ni 10 pesos. Y lo peor de todo es que no sabía quién era la persona. Y uno tenía ganas de ir a buscar, porque uno sabía dónde estaba la historia. Pero como cristiano uno tiene que morir a eso. Y dice: Señor, esto está todo en tus manos. Tú eres mi juez, tú eres mi abogado, tú eres mi protector, tú eres todo para mí. Ahora, ¿de qué nos vale soportar todo ese tipo de cosas si al final de la carrera uno dice:
al final culminamos todo esto y fue en vano haber sufrido, haber padecido. Si nunca me quise entrar en el orden, quise entrar en el diseño. Tuve muy buenas intenciones, pero ¿de qué me sirvieron esas buenas intenciones? De nada. Amén. Si verdaderamente yo no me dejo direccionar por lo que está establecido en la palabra, por lo que Dios me habla, por lo que Dios me habla a través de mi Padre de fe, de mi Padre del alma, de nada me sirve. Amén. Como dije hace un momento atrás, haber padecido, haber sufrido tanto, haber aguantado, haber soportado tantas cosas. ¿No es cierto? No sé usted, pero a mí me ha pasado. Y uno no es que nos cuente para decir, el hermano Dios, muchas veces contamos estas cosas. Yo he visto, he estado en lugares donde se han contado ciertas cosas y uno lo ha podido ver con qué espíritu se decía para que dijera, wow, el hermano. Pero yo también hemos caminado, hemos padecido fríos, calores, como seguramente ustedes, todos ustedes, para servir a Dios, ¿no, pastor? Padecido necesidades. A veces uno ha tenido que estar y ha estado en lugares donde Dios lo ha usado en la palabra, en la administración. Dios ha usado su vida para hacer un milagro, tal vez en alguna persona que venía con algún problema, pero usted llegó a su casa y en su casa tenía un montón de problemas. En su casa tal vez usted no tenía ni un centavo. Amén. Uno tuvo que soportar un montón de cosas, padecer un montón de cosas, pero que todo aquello que usted ha vivido, que usted ha padecido, un día sea algo bueno. ¿Se entiende? Sino que, digamos, al final, padecí tanto, ¿para qué? Para nada. No, amado. Si usted está aquí, usted está en este lugar, ¿es para qué? Para que día a día tratar de cambiar, tratar de día a día enderezar las cosas. Día a día tratar de examinar, y seguramente no va a ser fácil, porque no le es fácil a nadie. Porque aquel que me diga que es fácil, bueno, gloria a Dios por él, pero a mí no me ha sido fácil. A mí no me ha sido fácil soportar la tentación. ¿O a quién le fue fácil? A ver, que levante la... ¿A quién le fue fácil? A ninguno nos ha sido fácil. Un montón de veces hemos estado a punto de largar todo, ¿o no? Pero gracias a Dios que tuvo misericordia y que Dios nos fortaleció en el momento, y Dios envió a un hombre, a un varón, porque siempre Dios envía a alguien para que te soltara una palabra, y bueno, y fortaleciste. Pero a nadie le fue fácil. A nadie le fue fácil un montón de cosas, ¿o no? Entonces, no nos ha sido fácil tantas cosas. Mire, que no sea en vano todo lo que usted ha soportado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que no sea en vano todo lo que usted soportó, todo lo que usted padeció. Amén. Vamos a la palabra. Pues el capítulo 17 dice: un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días, fíjese este texto, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera entrar
donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por esta lectura de tu palabra. Señor, solamente pedimos la asistencia divina de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos dirija. Señor, pedimos que venga la revelación, que venga la manifestación de la revelación sobre nuestra vida, Señor, para poder desatar todo lo que tú quieras desatar en esta noche, para edificar al cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Fíjense en esta historia nos encontramos aquí a un hombre llamado Micaías, a un hombre llamado Micaía, dice que le había robado los 100 ciclos, los 1000 ciclos de plata a su madre. Le había robado 1100 ciclos de plata a su madre, o sea, 1100 monedas de plata le había robado a su madre. Y dice la Biblia, más o menos para que ustedes meditemos un poco en esto que hemos leído, dice que le había robado a su madre estas monedas, estos 1100 ciclos de plata. Y dice la historia que esta mujer, cuando se le perdieron esta plata, ¿qué es lo que hizo? Maldijo a aquel que se lo hubiese robado, ¿o no? Dice así que ella maldijo a la persona que se lo hubiese robado. Entonces dice la Escritura, dice la palabra de Dios, amados, dice que cuando Micaía escuchó que la madre había maldecido y de que esa plata ella la había consagrado para Jehová, ¿qué es lo que hizo Micaía? Inmediatamente tomó los 1100 ciclos de plata y se los fue y se los devolvió a su madre. Porque dijo: aquí me he metido en un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque esta plata ha sido consagrada no para mí, sino que esta plata no era para mí, sino que esta plata era para Dios. Entonces fue y se las devolvió a su madre, a los 1100 ciclos de plata. Y cuando llega a donde está la madre, dice que la madre le dice: bendito seas de Jehová, porque esto había sido dedicado, había sido dedicado para Dios. Entonces recibió los 1100 ciclos de plata, más otro que tenía ella. ¿Y qué lo que hizo? Se los llevó a un fundidor. ¿Para qué? Para que hiciese dos ídolos. ¿Dice así la Escritura o no? Para que hiciese una estatua, hiciese dos ídolos. Y dice la palabra de Dios que ellos lo llevaron la madre lo que hizo fue y llevó estos ídolos a la casa de Micaía. Allí los dejó. Fíjense que en la vida de estos dos personajes, de Micaías y su madre, podemos ver que en ellos había muy buena intención, ¿o no? Amén. Había una muy buena intención en ellos en cuanto a servir a Dios, en cuanto a hacer algo para Dios. Había una pero muy buena intención. Pero fíjense, ellos le fallaron en el sentido de que le fallaron en que ellos se dejaron guiar por sus propios pensamientos. Ellos se dejaron guiar por sus propios sentimientos. Ellos se dejaron guiar por su manera de pensar, por el anhelo que había en su corazón, y eso a ellos les trajo, le fue de desventaja.
¿Cuántos dicen amén? Eso les fue de desventaja, porque dice la Biblia, vamos examinando más adelante, dice que toma los ídolos y los lleva y los deja en la casa de Micaías. Y Micaías, ¿qué es lo que hace? Ya tenía los ídolos, dice que agarró e hizo un efod. ¿Sabe lo que era un efod? Un efod era un delantal que llevaba el sacerdote, que había sido fue construido de una forma especial, con oro, con plata, con hilo azul, con algo muy especial se construía un efod. Entonces dice que había efod, había terafines, que lo que son las imágenes de ídolos. Eso había en la casa de Micaías. Y fíjense, dice la historia, dice la palabra de Dios, allí vamos viendo que había una muy buena intención en ellos, pero no estaba lo correcto, no estaba el pensamiento correcto en ellos. Había muy buena intención. Usted conoce a esa gente dentro de la iglesia, ¿no? Gente que tiene pero muy buenas intenciones. Hermana Eli, hermano Gustavo, hermano José, aquí tengo esto para la iglesia, tengo esto para que usted haga en la iglesia. Pero usted ve que tiene una muy buena intención, pero cuando usted ve su caminar, ve el pensamiento muchas veces que se corre por su mente, uno puede ver que está fuera totalmente de lo que Dios ha establecido. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces hay personas que tienen, y voy a apuntar aquí, voy a golpear aquí, porque entiendo que Dios quiere golpear en esta área. Mire, gente que tiene muy buenas intenciones para Dios, muy buenas intenciones para la obra de Dios, y están allí, pero ¿sabe qué le falla? Le falla en el área, amados, de dejarse guiar, de dejarse direccionar. Gente que tiene muy buenas intenciones para Dios, muy buenas intenciones, pero la gente tiene que entender de que hay un orden establecido en Dios, que hay un orden establecido en Dios, de que las cosas no se pueden hacer a mi manera, como la canción. ¿Vio? La canción que dice a mi manera. Nadie la escuchó, todas la han escuchado. Amado, no podemos hacer las cosas a mi manera, a nuestra forma. Hay un diseño. Dice la Biblia que David un día determina regresar el arca del pacto a Jerusalén. Dice que él determina un día regresar el arca del pacto a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace este hombre de Dios? ¿Tuvo una muy buena intención o no? Regresar el arca del pacto, que es figura de la presencia de Jehová, a Jerusalén, al lugar donde tendría que estar originalmente. Pero fíjense la idea que tuvo David. Dice que construye una carretela, un carro construye, y lo ponen el arca del pacto sobre esa carretela, pone a 2 hombres que fueran custodiando el arca, y van con 2 becerros, van camino a Jerusalén. Pero dice que cuando iban camino a Jerusalén, debido al movimiento que hacía el carro, el arca casi se cae. Y uno de los que iba ahí, ¿qué es lo que hizo? Lo quiso agarrar. ¿Y qué le pasó a ese? Literalmente, dicen las traducciones, que este hombre fue partido por la mitad. Lo fulminó, lo quemó la misma presencia de Dios. Entonces David, ¿qué es lo que? Tuvo temor David. ¿Qué pasó, Señor? Si había una muy buena intención, claro, pero cuando examinamos, Dios había establecido que al arca, ¿quién lo tenía que llevar? Los levitas sacerdotes. El arca del pacto no podía ser llevado por otra cosa que no fuese por los levitas sacerdotes. Ese era el diseño, ese era el orden establecido por Dios. David tuvo una muy buena intención, ¿se entiende? Pero lo hizo no en el orden establecido. ¿Se da cuenta? Muy buena intención fue la de David, tomar el arca del pacto, llevarla a Jerusalén, pero no de esa forma, no de esa manera, ¿se entiende? Bueno, muchas veces hay muy buenas intenciones para Dios, pero debemos entender de que hay un orden, de que hay un diseño. Aquí, Micaías y su madre tenían muy buenas intenciones, pero muy buenas intenciones, pero lo estaban haciendo de la forma incorrecta. En ellos había idolatría. ¿En ellos había idolatría o no?
En ellos había idolatría, dice la Biblia. En ellos había idolatría porque se construyeron ídolos y todo eso. Y dice la palabra de Dios, continúa diciendo la historia, cuando Micaías devuelve el dinero a su madre y todo eso, en el verso 7, el verso 6 dice que en aquel día, en aquellos tiempos no había rey en Israel. Y todos hacían las cosas a su manera. ¿Es peligroso cuando no hay paternidad o no? Es peligroso cuando no hay paternidad, hermano. Cuando no hay paternidad es terrible. Aquí lo que no había era paternidad, no había rey. Y todos hacían las cosas a su manera. Hombres de Dios tremendos, pero que no están bajo el diseño de paternidad. Y hacen lo que a ellos bien les parece. Y la cosa no funciona de esa forma. Continuamos. Dice, y había un hombre, el verso 7, había un hombre de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Fíjense, un levita. ¿Saben quién era un levita? Un levita era alguien que había sido apartado por Dios. ¿O no? Alguien que había sido apartado por Dios. En el capítulo 2 del libro, en el libro de Números, sí, del capítulo 1, verso 40 por allí, dice la Biblia que Dios le habla a Moisés y le dice que cense al pueblo, y que divida al pueblo en 12 tribus. ¿Con qué propósito? El propósito de ordenar a un pueblo tan grande, ordenarlos. 12 tribus, ¿para qué? Para poder para poder trabajar de la mejor forma. O sea, ordenarlos para que sea más eficaz el trabajo. Exactamente. Entonces dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que cuando estaba censando el pueblo y a cada tribu le estaba dando lo que le correspondía a cada una, cuando llegan los levitas, a la tribu de Leví, le dice, pero los levitas no los cuentes con ellos. No los cuentes con ellos. Porque ellos, tengo una tarea especial para ellos. Ellos van a ser los encargados de ministrar en el altar. Ellos van a ser los encargados de ministrar en el tabernáculo. Ellos van a ser los encargados de desarmar el tabernáculo. Ellos van a ser los encargados de armar el tabernáculo. Ellos van a ser los encargados de mantener las lámparas encendidas dentro del tabernáculo. Ellos van a ser los encargados de llevar el arca del pacto. ¿Se entiende? Ellos van a ser los encargados de ordenar a los utensilios y todo lo que está dentro del tabernáculo. Ellos van a ser los encargados de entrar al atrio exterior, entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Amén. Había una tarea especial para ellos. Más, en el capítulo 18 del libro de Números, Dios le habla a los levitas y le dice, ¿sabe lo que le dice Dios? Ustedes no van a tener herencia. Ustedes no van a tener herencia, porque yo voy a ser su herencia. Yo voy a ser su herencia, le dicen los levitas. Yo los voy a sustentar a ustedes a través de los diezmos, a través de las ofrendas, a través de las primicias que trae el pueblo. Yo los voy a sustentar. Aquí encontramos un levita, un hombre que, como dije hace un momento atrás, había sido apartado por Dios. Pero ¿dónde estaba este hombre? ¿Estaba en el lugar correcto? No estaba en el lugar correcto. Y dice la Biblia que andaba buscando, estaba como forastero, buscando un lugar, dice la Biblia. Como forastero estaba, buscando un lugar. ¿Y a dónde fue a parar este levita? ¿A la casa de quién? A la casa de Micaías. Allí fue a parar un hombre de oficio, un hombre con un llamado de parte de Dios. Allí fue a parar a la casa de Micaías. Y dice la Escritura, este hombre partió el verso 8, partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaías. Y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaías, ni lerdo ni perezoso Micaías, al ver que este era un hombre, que era un levita, que era un hombre con oficio, que era un hombre llamado, le dijo,
el verso 10. Entonces Micaías le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Fíjense, amados, fíjense lo que la Biblia nos enseña en esta hora, lo que la Biblia nos enseña en esta noche. Hablábamos de las buenas intenciones y de todo aquello. Y decía que la buena intención no sirve, sino que lo que sirve es que usted tenga la buena intención, obviamente, pero que usted lo haga todo en el orden, en el orden establecido por Dios. El levita, salido totalmente del lugar donde él estaba, del lugar donde él tendría que estar, salido totalmente de la función que él tenía que ejercer, fue a parar a la casa de un idólatra, de un hombre que tenía un montón de buenas intenciones, pero que estaba en el lugar incorrecto. Estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Allí fue a parar ese levita, a la casa de Micaías, a la casa de Micaías. Y dice la Biblia que Micaías le ofreció plata, le ofreció comida y le ofreció vestido. Amén. Le ofreció vestido. Y este hombre, ¿qué es lo que hizo? El levita. Este hombre, si hubiese sido un hombre que estaba con su pensamiento bien claro, que verdaderamente había entendido todas las cosas, este hombre no tendría, primeramente, no hubiese ni salido del lugar donde él tenía que estar. Pero ¿qué es lo que hizo? Salió del lugar donde él tenía que estar y cayó en la casa de Micaías y aceptó la propuesta de Micaías. Amén. ¿Sabe que hay mucha gente que muchas veces prefiere salirse de lo que Dios le ha dado, dejar de lado lo que Dios le ha dado, con tal de recibir un beneficio que será algo temporal, que será algo que no le va a dejar ningún fruto, que será algo que no le va a servir para mucho. Este hombre, fíjese, se dejó comprar, se dejó manipular por Micaías, y allí quedó en la casa de un idólatra. ¿Por qué? Porque alguien le ofreció plata, comida y vestido. Amén. Allí se quedó en un lugar donde verdaderamente iba a quedar estancado para toda su vida. Muchas veces estamos así nosotros, estancados. ¿Pero por qué? Porque nos hemos dejado manipular. Nos hemos dejado manipular por el sistema, nos hemos dejado manipular por lo que nos rodea. Y mire, el dejarnos manipular, amado, el dejarnos manipular, eso nos trae con malas consecuencias. Entramos en un estado de detenimiento, entramos en un estado del cual no podemos salir del lugar, no podemos avanzar. Allí estamos detenidos, ¿se entiende, no? Amén. ¿Se entiende lo que queremos compartir en esta noche? Entonces, el dejarnos manipular, el dejarnos que ejerzan presión sobre nosotros, tal vez por las circunstancias que hoy vivimos, es algo terrible. Usted y yo no podemos, como gente llamada por Dios. ¿Cuántos son llamados por Dios? Amén. Usted es llamado por Dios. El hecho de que usted esté en esta noche es porque Dios le llamó, amado. Dios le ha llamado. No se deje manipular, no permita que otros ejerzan presión sobre usted. Mire, dice la palabra de Dios, dice la Biblia que Herodes, el tetrarca, dice la palabra, dice la Escritura, nos enseña que este hombre, un día, Juan el Bautista lo confronta. Juan el Bautista lo confronta, ¿sabe por qué? Porque Herodes, el tetrarca, había tomado como mujer a la mujer de su hermano, de un medio hermano de él llamado Felipe. Así habla la Escritura, así habla la Biblia. Dice la Biblia que la había tomado como mujer. Entonces un día Juan el Bautista, ¿qué es lo que le dijo? No está bien lo que tú estás haciendo, le dijo Juan el Bautista a Herodes. No está bien lo que tú estás haciendo, porque esa mujer que tú tienes hoy no es tu mujer, sino que es la mujer de un prójimo. Lo que tú estás haciendo, estás adulterando. Y dice la Biblia que, por lo que nos da a entender la Biblia,
a Herodes no le gustó mucho lo que Juan el Bautista le dijo, pero a la que más le dolió fue ¿a quién? A la mujer fue a la que más le dolió. Entonces la mujer una y otra vez le decía a Herodes, lo que hizo Herodes fue encarcelar a Juan el Bautista. Pero dice la Escritura que la mujer una y otra vez le decía, manda a decapitar a Herodes. Pero dice que a Juan el Bautista, perdón, manda a decapitar a Juan el Bautista. Pero Herodes, dice que Herodes no quería. ¿Por qué? Porque a Herodes le había dolido lo que Juan el Bautista le había dicho. Pero él sabía que era la verdad. Sabía que era la verdad. Lo tenía a Juan el Bautista como un profeta, como un hombre de Dios. Es más, Herodes decía, si yo lo toco a este, se me va a levantar todo el pueblo, porque el pueblo lo reconocía como profeta, a Juan el Bautista. Entonces dice la Biblia que un día estaban reunidos en el cumpleaños de Herodes. Era la fiesta de Herodes, era el cumpleaños de Herodes. Y dice la Biblia que estaba allí con Herodías, que era la mujer de su hermano, la cual él había tomado. Y estaba la hija de Herodías. Y como tributo a Herodes, en el día de su cumpleaños, esta niña, la hija de Herodías, danzó. Yo me imagino la danza árabe, esa, ¿vio? Esas danzas árabes así, es lo que yo me imagino, porque ¿a dónde estaban? En el Medio Oriente, ¿no es cierto? Allí. ¿Y cómo bailan allí? De esa forma, me imagino yo. Bueno, dice que danzó esta niña para Herodes, y dice que a Herodes, a este viejo, ¿qué le pasó? Le gustó cómo había danzado la joven. Entonces, claro, pero la joven dice que ya había sido instruida por la madre. La madre le había dicho, cuando vos bailes, seguro al viejo este le va a gustar cómo bailás. Entonces, cuando este te diga, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés por haber danzado de esta forma? ¿Qué es lo que te gustaría para vos? Vos pedile la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces dice que cuando Herodes le dijo, me gustó cómo bailaste, me gustó tu performance, me gustó lo que hiciste, bailaste muy bien. Le dijo Herodes, pide lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Pide lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que le dijo la niña? Quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y dice que Herodes, hermanos, sintió una presión muy fuerte, porque él no lo quería hacer. El deseo de él no era hacerlo. Pero claro, la joven le dijo delante de todas las personas. Entonces él se sintió presionado. ¿Y qué es lo que hizo? Cedió y mandó a que decapitaran a Juan el Bautista. ¿Él lo hizo porque él lo quería hacer? No. Lo hizo ¿por qué? Porque ejercieron una presión sobre él. Y él se dejó vencer por esa presión que habían ejercido sobre él. Cuando tú te dejas presionar y permitís y dejas que ejerza presión sobre tu vida, y tú no te dejas guiar por tus convicciones, por lo que Dios te ha hablado, por lo que Dios te ha dicho, ¿qué va a pasar con tu vida? Te va a pasar lo mismo. Te vas a dejar vencer por la presión, te vas a dejar vencer por lo que dicen otros. ¿Y qué va a pasar con tu vida? Vas a fracasar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vas a fracasar en lo que Dios ha determinado para tu vida, en lo que Dios ha soñado para tu vida. Cuando vos cedes a eso, lo que estás haciendo es dejar de lado todo lo que Dios ha establecido para tu vida, todo lo que Dios ha diseñado para tu vida. Amén. Cuando vos te dejás presionar y cuando vos cedes a lo que no tenés que ceder, este hombre, este levita, salió del lugar y seguramente, miren, la historia nos enseña de que al no haber rey en Israel, todos hacían lo que ellos querían. Claro, al no haber rey, todos se manejaban a su manera. Entonces ya no habían diezmos, ya no habían ofrendas, ya no habían primicias. ¿Y qué es lo que pasaba? El levita no tenía cómo sustentar su vida, no tenía cómo vivir. Entonces tuvo que salir del lugar, que Dios le había establecido, a buscar un lugar para poder vivir. Amén. ¿Y fue a parar a dónde? Porque cuando estás en esa situación, el mismo enemigo te va a llevar al lugar donde no tenés que estar. Te va a poner sus instrumentos en el camino para desviarte por completo del propósito.
Esto le pasó al levita. Salió de ese lugar y fue a parar allí a la casa de Micaías. Allí se quedó, allí estuvo, hermanos, allí estuvo en la casa de Micaías. Allí estuvo, dice la Escritura. El verso 11 dice: agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Y Micaías dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Estaba loco Micaías. Estaba loco si él creía de que Dios le iba a prosperar por eso, ¿o no? Dice: ahora sé que Dios me va a prosperar porque tengo un levita en mi casa. Pero no era la cosa de esa forma. Amén. Volvemos al principio, lo que decía hace un momento atrás. Hay cosas, amados, que no son como usted y yo pensamos. Hay cosas, no son las cosas, muchas veces no son como usted y yo las pensamos. La prosperidad no viene de ciertos lugares, de ciertas formas y de ciertas estrategias que vos y yo podemos llegar a formar y podemos llegar a construir con nuestro pensamiento. No, amado, la bendición no vendrá de esa forma, sino que la bendición vendrá cuando vos y yo estamos alineados al propósito, cuando vos y yo estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cuando vos y yo no estamos perdiendo el tiempo. Porque ¿sabe qué? Ya no es tiempo de perder el tiempo. Amén. Amén. Es tiempo de restituir el tiempo perdido. Es tiempo, amados, de alinearnos al propósito. Es tiempo de alinearnos al propósito. Porque todos queremos ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos queremos ser bendecidos. Pero ahora, cuando tenemos que hacer las cosas correctamente para poder ser bendecidos, muy pocos son los que se atreven a ir para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Muy pocos son los que se atreven a ir para adelante, ¿o no? Muy pocos son los que se atreven a ponerle para adelante. Aquí encontramos a un hombre que estaba totalmente equivocado. Él se creía que porque tenía un levita, él ya iba a ser prosperado. No se daba cuenta de que ese hombre estaba fuera por completo del lugar. Estaba sin cobertura. Estaba sin un montón de cosas, aunque él le había ofrecido plata, le había ofrecido pan, le había ofrecido vestidos, cobertura, pero no de la forma que tenía que ser. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, al no estar y ejercer lo que tenemos que ejercer, verdaderamente no podemos fluir. Siempre va a haber algo que nos va a estar deteniendo, siempre va a haber algo que nos va a tirar para atrás en vez que para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a haber algo que nos va a detener, va a haber algo que nos va a estar frenando. Y uno va a decir: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si yo me estoy congregando? ¿Cómo puede ser si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro? Pero ahora yo me tengo que examinar, como dice ahí el libro del profeta Ageo: paraos paraos en los caminos, paraos y meditad. Si estamos verdaderamente bien en el camino, estamos bien haciendo las cosas bien, pararnos en el camino y meditar en la senda, si estamos correctamente haciendo las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben que yo escuchaba al apóstol el otro día? Y el apóstol decía: usted no me va a escuchar. Hay mucha gente que me ha dicho, usted, apóstol, no habla mucho de la bendición. Usted no habla de que para que seamos de la bendición, porque muchas veces nos gusta que nos hablen de eso. Pero ¿sabe lo que dijo él? Y es cierto, pero yo les estoy dando el fundamento para que ustedes puedan alcanzar esa bendición. Yo les estoy dando el fundamento, les estoy soltando fundamento para que ustedes puedan alcanzar esa bendición. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos es traer una palabra que es el fundamento para que ustedes o para que podamos alcanzar la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios, para que llegue a nuestras vidas, para que llegue a nosotros, va a llegar, pero de la forma que Dios lo ha establecido. No va a llegar por otro lugar, no va a llegar de otra forma, no va a llegar de otra manera. Amén. No va a llegar de otra manera. Si usted espera que la bendición de Dios llegue por otro lugar, o usted va a intentar buscar por algún lugar bendición, como lo hizo Micaías, como lo hizo la madre de Micaías, como lo hizo aún este mismo levita, buscando de formas que no tenían nada que ver con lo establecido en la ley.
Es imposible que usted y yo alcancemos la bendición. Vamos a alcanzar ciertas cosas, pero todo aquello va a ser temporal. Todo aquello va a ser por tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquello va a ser por tiempo. En el capítulo 18, mire, yo lo voy a resumir porque es muy extenso. En el capítulo 18 de este libro de Jueces nos habla y dice que todavía en aquellos días no había rey en Israel. No había rey todavía en Israel. Y dice que la tribu de Dan buscaba lugar, buscaba territorio para donde habitar. Todavía estaba buscando un lugar. La tribu de Dan, esta tribu a la cual ya se le había asignado un territorio, capítulo 18 del libro de Jueces. A esta tribu ya se le había asignado un territorio. Pero ¿qué pasó? Ellos habían perdido su territorio. ¿Por qué? Porque ellos no se jugaron por lo que Dios les había dado. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no se habían jugado por lo que Dios había puesto en sus manos. Vos y yo no tenemos que jugar por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Vos y yo no tenemos que jugar por lo que Dios ha puesto en nosotros, por lo que Dios ha puesto, por este lugar. Vos y yo no tenemos que jugar. Ellos no se habían jugado por el lugar que Dios les había dado, por el territorio al cual Dios les había asignado, y lo habían perdido, y ahora andaban buscando un lugar para establecerse, para asentarse. Todavía buscaban un lugar de posesión, para así donde habitar. Ellos habían perdido su lugar. Y dice la Biblia que los príncipes de Adán, que lo que hicieron, juntaron a 5 de los mejores hombres y mandaron a inspeccionar la tierra. ¿Y a dónde fueron? Fueron y comenzaron a buscar un lugar. ¿Y a dónde fueron a parar? A la casa de Micaías. Allí fueron a parar a la casa de Micaías y comenzaron a examinar todo lo que había en la casa de Micaías, y vieron que en la casa de Micaías habían ídolos, de que había efod, de que había terafines. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron y llevaron el reporte a los príncipes y dijeron: en aquel lugar hay una tierra donde hay un montón de cosas, donde hay ídolos, donde hay plata, donde hay efod, donde hay terafines, donde hay un montón de cosas. Vamos y ataquemos y quitemos todo aquello. ¿Y qué es lo que hicieron? Les resumo un poco la historia. Fueron y tomaron y entraron en la casa de Micaías y se robaron todo lo que tenía, los ídolos, la plata, se robaron el efod, se robaron los terafines, se robaron todo. Hasta, ¿saben lo que hicieron? Le dijeron al levita que estaba en la casa de Micaías: vente con nosotros, porque es mejor que tú seas sacerdote de una tribu que de una casa. Y se lo llevaron. O sea, ¿qué pasó con Micaías? Micaías perdió todo lo que tenía, perdió todo lo que él había adquirido de una manera incorrecta, porque todo lo que se adquiere de una forma incorrecta se pierde. Así como viene, se va. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así como viene, se va. Por eso las cosas que debemos obtener en Dios, las debemos obtener, pero de la forma y de la manera correcta. Dice que vinieron y se llevaron todo, y se llevaron hasta el levita. Y cuando se iban, Micaías y su gente los alcanza, y ellos le dijeron, los de la tribu de Dan: ¿por qué nos sigues? ¿Y cómo no los voy a seguir? Si ustedes se han llevado todo lo de mi casa, se llevaron los ídolos, se llevaron al sacerdote, se llevaron la plata, se llevaron todo lo que tenían. ¿Sabe lo que les dijeron los de Dan? En otras palabras, en un idioma bien mendocino: quédate calladito y volví a tu casa. No vaya a ser que alguno de todos los que vienen acá se levante y tengas que morir vos y tu casa. ¿Qué es lo que hizo Micaías? Calladito, se volvió a su casa. Se volvió a su casa. Perdió todo lo que había tenido. Pero fíjense, aquí encontramos la tribu de Dan también buscando un lugar, siendo de que a ellos se les había asignado un lugar específico. Ellos también lo perdieron. Amén. Resumo un poco la historia porque es larguísima, pero usted puede leerlo en casa. Léalo en casa. Lea estos 3 capítulos, 17, 18 y 19 del libro de Jueces. Y dice la Biblia que ahí estaban los de la tribu de Dan. Tomaron posesión,
se robaron un montón de cosas, tomaron ciudades, les cambiaron el nombre, hicieron un montón de cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban fuera también buscando la bendición, buscando lugares, pero de la forma incorrecta. Buenas intenciones, pero de forma incorrecta, buscando las cosas. El capítulo 19, y ya estamos terminando, lo resumo también. Capítulo 19 nos habla del levita, del mismo levita, que dice la Biblia, dice la Escritura, que se había casado el levita. Había tomado como mujer, había tomado como concubina a una mujer de Belén, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Pero dice que un día la mujer le fue infiel al levita, le fue infiel y se fue a la casa de su padre. Se fue a la casa de su padre. Este levita, ¿sabe por qué pierde todo lo que pierde? Volvemos a lo que decíamos hace un momento atrás. Porque él estaba fuera del lugar que tenía que estar. Estaba fuera del lugar que tenía que estar. Entonces dice la Escritura, dice la palabra de Dios, que el levita va a la casa de su suegro a buscar a esta mujer. La busca, pero dice que el suegro la atiende muy bien, lo tiene un día, 2 días, 3 días, 4 días, el quinto, el sexto día, le da lugar para que se vuelva. Pero cuando volvían, dice la Escritura, toma a la mujer, toma todo lo que tenían y van de regreso a su hogar, hermanos, y dice que se detienen en una ciudad llamada Gabaá. Allí se detienen, dice la Escritura, dentro del territorio israelita, se detienen allí en ese lugar. Y dice la palabra de Dios, dice la Escritura, que este hombre, el levita, esperaba que alguien que los viera de aquel lugar, los vieran que eran forasteros y salieran a recibirles, porque en la antigüedad se usaba eso. Veían a alguien que no era del lugar y ¿qué es lo que hacían? Iban y los recibían, los invitaban a la casa, hacían que los siervos les lavaran los pies, que les dieran alimento a los animales que venían, que los alojaran, ¿o no? Entonces dice la Biblia que no venía nadie, estaban allí alojados en una plaza hasta que vino un hombre y les dio lugar en su hogar. Hasta que vino un hombre y les dio lugar en su hogar. Y dice que cuando estaban en la casa de ese hombre, vinieron hombres perversos de aquel lugar y golpearon a la puerta de la casa de aquel hombre que había recibido al levita con su concubina y su gente. Golpearon a la puerta de la casa y le dijeron al hombre: saca al hombre que acabas de recibir en tu hogar, porque queremos tener relaciones con él. Mire, ya en aquel tiempo ya había aquella historia. Queremos conocerlo, pero cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de la intimidad, de relaciones. Usted me entiende, ¿no? Entonces dice la Escritura: sácalo porque queremos tener relaciones con él. Entonces dice que el hombre, el dueño de esa casa, se opuso. Dijo: no hagan esta aberración, no cometan esta aberración. Aquí está mi hija que es virgen, y a la concubina de este hombre, ahí las tienen, hagan con ella lo que quieran. Pero dice que ellos no quisieron la propuesta, hasta que el levita lo que hace es entregar a la mujer, a su concubina, la entrega. ¿Y qué es lo que hace? Los hombres abusan de esta mujer durante toda la noche hasta que rayaba el alba, dice. Y la dejan a la mujer casi muerta, y la mujer, como puede, va y llega a la puerta de la casa de aquel hombre y allí muere. En la mañana, cuando se levanta y prepara los asnos, todo para continuar su viaje, sale y ve a la mujer muerta. La llama y ve que no responde, estaba muerta, la alza, la sube en el asno y vuelve a su hogar. Cuando llega a su hogar, lo que hace es trozar en 12 pedazos a la mujer y envía cada uno de los pedazos a las 12 tribus de Israel, como señal de que había habido aberración en el territorio israelita. Ahora, lo que yo quiero ir cerrando con esto: un hombre levita, un hombre de oficio, que buscó, está bien, no había rey, no había paternidad. Y eso es lo terrible de cuando no hay paternidad, cuando no hay rey. Las cosas se hacen de la forma que no se tienen que hacer. Las cosas se mueven de la forma que no se tienen que mover. Entonces dice la Escritura que este hombre levita
toma como mujer toma como concubina a una mujer, pero dice que la mujer le es infiel. El pastor Santiago el día lunes próximo pasado, en la clase en la escuela de pastores y líderes, él hablaba y decía que el hombre se tiene que casar con la iglesia. Que el hombre de Dios se tiene que casar con la iglesia. Si no se casa con la iglesia, no sirve. Porque si no, va a ser una relación muy distanciada. El hombre se tiene que casar con la iglesia. El hombre, este levita, se había casado con la mujer que es figura de la iglesia, pero la mujer le fue infiel. Le fue infiel y lo despide. ¿Por qué lo despide? Porque él no había sido fiel tampoco. Él no había sido fiel y por eso la mujer se separa de él y lo deja. Porque cuando vos y yo no hacemos las cosas bien, no podemos pretender de que hagan después las cosas bien con nosotros. Yo conozco gente que un día alguien dijo, es que no respetan mi investidura, la investidura del hombre de Dios. ¿Y sabe lo que le dije yo? ¿Usted respeta la investidura del que está sobre usted? Entonces usted no puede exigir que yo respete su investidura o que la gente respete su investidura si usted todavía no está respetando al que tiene por encima de usted. Lo que pasa, el tema es que este hombre no había hecho las cosas correctamente. Este hombre, y está bien, no había rey y todo eso, pero este hombre tendría que haber permanecido en el lugar que tenía que haber permanecido. Pero él se salió del lugar y por eso dice que la mujer le fue infiel. Cuando vos y yo no somos fieles, cuando vos y yo, amados, no somos fieles, no podemos pretender que sean fieles con nosotros. Entonces aquí, ¿qué pasó? La mujer, ¿qué es lo que hace? Lo deja. La iglesia lo deja. ¿Y qué es lo que hace? El levita después va y la busca. La busca la mujer. Y nuevamente la vuelve a obtener. Pero yo le resumo la historia. ¿Cómo termina esto? Una mujer muerta porque él la entrega. Después él la entrega a lo que nunca la tendría que haber entregado. Porque si es su mujer, mire, uno puede tener un montón de diferencias con el matrimonio, porque todo matrimonio tiene su diferencia y un montón de cosas, pero yo a mi mujer jamás la entregaría. ¿O usted lo haría? Jamás la entregaría. ¿Sabe qué? Que me revienten a mí, pero yo a mi mujer no la entrego. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Entregó a la mujer, entregó a la iglesia. La entregó a lo incorrecto. ¿Y qué hicieron? La mataron a la mujer. Abusaron de ella. Abusaron de ella. Y esa mujer murió. Porque cuando las cosas no funcionan como tienen que funcionar, hay muerte. ¿O no? Hay muerte. Esta mujer muere. Y no solamente muere, sino que lo que hace este hombre, la mutiló. La mutiló. ¿O no? La mutiló. La trozó en 12 pedazos. ¿Por qué? Pero todo se genera por un porqué. Todo se generó ¿por qué? Porque no se estaba funcionando de la forma correcta. En este caminar, en estos años de camino, hemos podido ver y hemos visto y lo hemos entendido. No hemos entendido un montón de cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Hemos visto cómo se ha entregado a la iglesia. Y la Biblia nos habla de que debemos amar a la amada. Debemos respetar a la amada. Dice que lo que hizo un hombre, se jugó el todo por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es figura de la iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por la iglesia uno se tiene que jugar. Uno se tiene que jugar. ¿Por qué? Porque es la amada de Dios. Este hombre no se jugó. Este hombre no se jugó. Y fíjense en qué termina. Si usted lee el libro de los jueces, el libro de los jueces termina con una terrible guerra civil. ¿Sabe lo que es una guerra civil, no? En la guerra civil es guerra entre hermanos. Gente
corriente de la misma sangre, ¿o no? ¿O no? Esa es una guerra civil. Entonces, cuando no se funciona correctamente, hay guerra civil entre el pueblo. Cuando no se está caminando en el diseño que se tiene que caminar, cuando no se está funcionando como se tiene que funcionar, hay guerra civil dentro de la misma hermandad. Hay división. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué? Yo hoy miro, ¿por qué en este lugar no hay división? ¿Por qué no hay división? Tiene que haber algo seguramente, porque como decía mi abuela, en todos los lugares se cuecen habas, decía. Pero uno puede ver que no hay un nivel de división. ¿Por qué? Porque hay alguien que está caminando como se tiene que caminar. Porque hay alguien que está funcionando como tiene que funcionar. Porque hay alguien que está amando a la amada. Porque hay alguien que está dando el todo por el todo. Porque hay alguien que se ha entregado el todo por el todo. Entonces uno puede ver el por qué las cosas funcionan correctamente. De que se cuecen habas, se deben cocer habas. De que hay cositas, tienen que haber. Pero no se ven los extremos. No se ve la destrucción. Y uno puede ver, muchas veces, ha visto la destrucción. ¿Pero por qué? Porque justamente no se estaba caminando como se tenía que caminar. Amén. Porque habían un montón de buenas intenciones, un montón de buenos deseos, pero no era lo que estaba establecido por el Padre. No es lo que estaba establecido por Dios. Gente que, y yo me incluyo, gente que tuvimos un montón de buenos deseos y buenas intenciones, pero eso no alcanzó. Porque en nosotros había un amor filio y no había un amor ágape. El amor filio es el de las buenas intenciones, el de la amistad. Pero el amor ágape es el amor de Dios. El amor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. En muchos está el amor filio, el amor eros, pero no está el amor ágape. Entonces, al no haber amor ágape, hay buenas intenciones solamente, pero no lo que está establecido por Dios. ¿Se entendió lo que quisimos compartir en esta noche? Dios quiere que caminemos correctamente. Dios quiere que usted y yo caminemos correctamente, porque Dios nos quiere bendecir. Amén. Porque Dios te quiere bendecir, pero quiere que la bendición venga de donde tiene que venir, de ahí arriba. Amén. De ahí arriba. Hace un tiempo atrás hablábamos con Gustavo y hablamos justamente del Salmo 133. El Salmo 133 habla, y fíjese, estoy cerrando con esto. El Salmo 133 dice algo muy maravilloso, muy hermoso, como dice el Danilo. ¿Cómo te portaste hoy en la escuela? Muy hermoso, me dice. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. O sea, viene de arriba, de la cabeza, y va descendiendo sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de su vestidura. ¿Se dan cuenta? La bendición viene de arriba. La bendición viene de arriba. Entonces, Dios te quiere bendecir, pero de la forma y de la manera que tiene que ser. No que tú busques o que yo busque otras cosas. Dios te quiere bendecir. Dios sabe lo que quiere, que todo este peregrinaje, todo este tiempo que tú has caminado y has vivido no sea en vano. No sea en vano. Que no perdamos todo el esfuerzo que hemos realizado por no querer hacer las cosas correctamente. Ahora escuchaba un hombre, veníamos en el auto y veníamos escuchando la radio, y había un hombre, Antonio Navas, un hermano de allí de la red, y él hablaba y decía, la salvación se puede perder. Y sí, se puede perder. La salvación se puede perder cuando no estamos haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer. Cuando no hacemos lo que verdaderamente tenemos que hacer, no hacemos lo que
tenemos que hacer de la forma que Dios lo ha establecido. Amén. Muchas veces creemos que, como Micaías, dice, ahora tengo un levita en mi casa, ahora voy a ser prosperado. Pero él no se da cuenta de que ese hombre no estaba en la forma correcta y de la manera correcta. Él no iba a ser prosperado porque tuviera un hombre en su casa, a un levita, sino que él iba a ser prosperado si él hacía las cosas correctamente. Y él servía a Dios de la forma establecida, lo que Dios ha establecido en la palabra.